Perfecto. Buenos días, José, ¿qué tal? Para el día de hoy, según el sílabo, teníamos planeado usar el hecho de contadores, acumuladores, pero es un tema bastante sencillo, entonces vamos a mezclarlo un poquito con el uso de arrays, ¿ya? Eh, Me imagino que ya han trabajado también arrays en Python, no vamos a ver nada nuevo, solo vamos a ver un poco más de sintaxis, eh, de repente algunos truquillos por ahí, uno que otro, ¿ya? Entonces, primero comenzamos por los contadores acumuladores. ¿Para qué usamos contadores acumuladores? Para problemas clásicos, como hacer sumas, hacer promedios. eh, sí, más o menos. De eso se trata, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nos dijeran hacer una suma, ¿no? De todos los números que vayan a ingresar. Entonces, por ejemplo, podría una suma de n números. Podría crear una variable para saber cuántos números van a ingresar. Entonces luego uso un for que vaya de 0 hasta n. Dentro de este for creo un temporal y leo. Y luego esto de acá lo voy a ir acumulando. Aquí es donde entra nuestro acumulador, ¿no? Es una manera muy técnica de llamarlo porque no tiene mucha ciencia detrás, es algo muy sencillo. Es que vamos a crear una variable que vaya guardando esta suma, ¿ya? Y esta variable se va a encargar de ir creciendo. Suma más temp. Entonces esta suma va a ir creciendo, 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 creciendo. Y luego esto, después de todas las iteraciones de mi for, tendría que mostrar mi suma, ¿no? El valor de mi suma. Ahora, ¿qué pasa? Si lo mando tal cual está, vamos a ver qué pasa, ¿ya? Vamos a probarlo. Bien, entonces quiere la cantidad de números que voy a ingresar, por ejemplo, que sean 5 y los números del 1 al 5. Uno más. No se detiene. ¿Qué está pasando? Ah, ya. Una manera chévere de debugar código es... una manera simple de debugar código es poner coutts en el medio, ¿no? Y ver qué está pasando, ¿no? Por qué no hace mi cout? Ah, ya. Por ejemplo, acá el problema es que no leí n, ¿no? Y como no tenía n, vamos a comentar esto, ¿ya? ¿Qué pasa si no leo algo que me muestre n? Borro, 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 y ya está. Entonces ven que n es un número grandote, ¿no? Entonces cuando nosotros creamos una variable, por ejemplo un int, variables vacías, ¿no? Se le asigna un valor, o que puede ser un valor residual, una dirección de memoria, puede ser cualquier cosa, ¿no? Entonces nosotros no tenemos que trabajar con estas cosas de aquí, ¿no? Tenemos que tener cuidado de asignar o trabajar con valores con vacíos, por así decirlo, ¿no? Entonces, y eso pasaría con esta suma, ¿ya? Justo eso era lo que quería mostrarles. Entonces vamos a leer n y que sea una suma de 5. ¿Ven? Entonces, esta de acá claramente no es la suma que estaba buscando. Lo que pasa es que suma, si lo creo con, o sea, vacío, básicamente, va a tener ese mismo valor residual que vimos en n, ¿no? Entonces, lo que yo quiero es que suma comience en cero. Cosa que así todo se va a ir acumulando a partir de ese cero, ¿no? Voy a ir sumando uno y luego le voy a sumar 2 y 3, 4 y 5. Entonces lo probamos. 3, 4, 5. Y ahora sí, me da 15, ¿no? Entonces, si quiero hacer un promedio también, solo voy a tener que añadir un contador, ¿no? Ahora, ya sé más o menos la idea de que es un acumulador, ¿verdad? Ahora, en sintaxis, esto de acá está permitido,
¿no? Decirle que el valor de suma va a ser el valor anterior de suma a más el valor de temp, que acabo de leerlo, ¿ya? Pero normalmente suelen usar esto de acá, más igual. Significa que es una manera, básicamente lo mismo que está escrito antes, ¿ya? Pero es una manera un poquito más rápida, con menos letras, y a veces hasta más legible de plantear nuestro código, ¿no? Entonces a suma se le va a incrementar a sí mismo el valor de temp. Ya probamos para ver si no nos hemos equivocado en nada. 5, 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahí está funcionando normal. Ahora, si queremos un promedio, esto mismo, pero esta vez queremos un promedio de estos n números. Entonces, la estructura se mantiene, ¿no? Porque sí o sí voy a necesitar la suma total. Pero esta vez tengo que dividirla entre el total de números, ¿no? En este caso, yo ya sé que son n, entonces bastaría con dividir entre n, ¿no? Toc, 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 toc. Sí, probamos. Ahí está, 3. Siempre teniendo cuidado, ¿no? A ver, vamos a ver qué pasa si, por ejemplo, no fuese un valor exacto este promedio, ¿no? Vamos a probar con 3 números. Con 2 y con 3, ¿no? Entonces, otra vez tendríamos ese problema, ¿no? De trabajar con enteros. Entonces podríamos solucionarlo cambiando por float todo. Y así suma sería un float. Este de acá también que sea un float. Y creo que no deberíamos tener problemas con eso. 3 2 2 3. ¿No? Y ahí ya está nuestro promedio más exacto. Ahora, ¿qué pasa si estamos trabajando con un while? Ya no con un for. No nos van a decir la cantidad de números con los que vamos a trabajar. Por ejemplo. Bueno, simplemente no sabríamos, ¿no? Promedio. Mientras. A ver, vamos a hacer algo para nuestro mientras. Vamos a crear una puerta, ¿no? Porque saben que el mientras necesita una condición, ¿no? Es como que la puerta a este bucle, ¿no? Entonces tenemos que crear una condición inicial para que al menos entre una vez a nuestro while. No podríamos usar un booleano, pero ¿qué podemos usar? Ya, mientras que el usuario ingrese 0, ¿ya? Entonces, vamos a crear acá una variable que guarde eso que va a ingresar el usuario. Podría ser OK. Y vamos a darle el valor de 0. Entonces, mientras que OK sea 0, ejecutas, ¿no? A ver, ¿qué es lo que vamos a ejecutar? Vamos a crear una suma. Y tenemos que usar un acumulador también. Entonces, el acumulador, siempre tengan cuidado y créenlo e inicialícenlo afuera de cualquier ciclo, bucle, ¿ya? Por ejemplo, aquí vamos a crear una suma que comience en 0 para que vaya acumulando. Entonces, ¿qué pasa si yo esta suma la inicializo aquí adentro? Que cada vez que haga el bucle, va a volver a crear esa variable y le va a dar el valor de 0. Entonces prácticamente no voy a acumular nada, ¿verdad? Porque en cada bucle voy a borrar lo que haya acumulado en el anterior bucle, ¿no? Y así no, básicamente no nos serviría para nada. Entonces por eso que inicializamos siempre afuera este es acumulador, contador, lo que sea necesario. Entonces, mientras que OK sea 0, vamos a leer, vamos a crear un temp. Bueno, como es un promedio, vamos a darle floats a las cosas. Vamos a leer temp.
¿Qué más vamos a hacer? Vamos a acumular temp dentro de suma y ya. Ahora también quiero que me muestre el promedio actual, ¿no? Entonces que me muestre el promedio actual es. Y me tiene que mostrar suma entre, ¿pero entre qué? Tiene que ser suma entre alguna cantidad, ¿no? La cantidad de datos que haya leído hasta el momento. Entonces, como no sabemos el total de datos, vamos a crear un acumulador. Perdón, un contador, ¿no? Entonces, suma sería acumulador porque acumula, un contador sería, por ejemplo, vamos a ponerle count, que va a estar contando la cantidad de veces que entramos a ese bucle, ¿ya? Y obviamente también tenemos que iniciarlo en cero, ¿no? Ahora, por ejemplo, por aquí podría ser que este valor de count va a ser el mismo count más uno. Significa que por cada bucle el contador count se va a incrementar en uno, ¿no? Va a agarrar el valor anterior que tenía y le va a agregar uno, ¿ya? Ahora, igual que tenemos esta notación que es el más igual para acumular sobre sí misma en una variable, si queremos solo agregar uno, ¿ya? Uno exacto, podemos borrar todo esto y poner count más más, ¿ya? Entonces esto va a representar que va incrementando de uno en uno. Ojo, también podemos ponerlo de esta manera, más más count, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre más más count y count más más? La diferencia es que esto de acá hace que se incremente en esta misma línea de código y count más más significa que a la siguiente recién es que se va a incrementar, ¿ya? Puede ser un poco confuso y en realidad al comienzo puede parecer que da igual, pero en algunas situaciones sí va a ser necesario que tengan en cuenta, sobre todo cuando trabajen con sus bucles, ¿ya? Pero más adelante, ¿no? Cuando ya estén en intermedio de repente. Entonces por ahora, con el más más nos es suficiente. Y listo. Con eso tendría guardada la cantidad de veces que estoy entrando en este bucle, que sería count. Y un enter, para que no se vea feo. Y ya. Entonces hasta el momento tendríamos una estructura básica de nuestro programita que lanza promedios. Pero va a haber un problema con este programa, ¿ya? A ver, primero nos pide que ingresemos un número para que básicamente vaya calculando el promedio, ¿no? Entonces 4. Entonces el promedio actual es 4 porque solo hay un número. Si le agrego otro 4, el promedio actual se sigue manteniendo. Ahora, ¿qué va a pasar si le agrego un entre 3, 4, 4? Da igual, un 10, ¿ya? El promedio ha incrementado, ¿no? Ahora el promedio está trabajando entre estos tres números. Sería 4 más 4 más 10. Eso me da 18 y 18 entre 3 me da 6. ¿Le he puesto floats? Sí. Count también. Supongo que es por el count. El más le agrega un más uno entero. ¿Ya? Entonces como le agrega un más uno entero y tiene solo enteros, siempre hay problemas ahí en las divisiones, ¿no? De que no hay exactitud, no me reconoce a veces que necesito decimales. Esto, o no. A ver, entonces, o no, hay un problema acá, porque acá hay decimales. 4 más 4 es 18, 18 entre 3 es 6. Está exacto. Qué chévere. Está bien, sorry. Entonces luego más 5 sería 18 más 5, 23. 23 entre 4 y así me da decimal. Sería 5,75. Y así, podríamos seguir hasta el infinito, ¿no? ¿Por qué? Porque no he hecho nada para detener ese bucle while, ¿no? Porque dijimos que, ok, si ok es cero, se sigue iterando dentro de este bucle. El problema es que ok nunca cambia, ¿no? Lo he inicializado sí, pero nunca va a cambiar. Entonces tenemos que hacer algo para que esto cambie. Para cortar un bucle que está ahí infinito, por ejemplo, en su consola, solo apretan control C.
Entonces tenemos que hacer algo para solucionar esto. Entonces sería una buena idea hacer un cint de OK. Y bueno, en este caso lo está usando un usuario del programa. Sería también una buena idea escribirle, ¿no? ¿Desea continuar? Apriete 0. No, apriete algo distinto de 0 para salir. Ya está. Y un espacio. Entonces probamos. Más o menos lo mismo del anterior. Ah, sí. A ver, a ver, a ver. Acá lo primero que leyó es temp. Sein temp. Ah, sí. Ujú. Ah, no, está bien. No se ha colgado, ¿no? Ya tengo 4. El promedio actual es 4. Ahí está todo bien. ¿Desea continuar? Ya está. Si he apretado 0, se supone que todavía OK sigue valiendo 0. Entonces entro al bucle de nuevo, ¿no? Entonces otra vez aprieto 4. Quiero continuar, aprieto 10. Perfecto, y ahora quiero salir. Aprieto 1 o cualquier otra cosa, ¿no? Entonces se rompe el bucle. Y como no hay nada debajo de este bucle, simplemente se acaba el programa. Entonces ya tendríamos una idea, creo yo, bien planteada de cómo usar acumuladores y cómo usar contadores, ¿no? Al revés sería, acumuladores y contadores. Listo. Ay, 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 ¿qué más necesitan saber? Ya, lo siguiente sería el uso de arrays, ¿no? ¿Qué necesitamos saber de arrays? Ya, primero la sintaxis. Ya, ¿y qué es un array? Esa es una gran idea. Chispas, no tengo mi tableta. Ya, igual escribo feo. Entonces, para un array tenemos que pensar en que es una aglomeración unida en memoria de datos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ustedes imaginen que esta es la memoria. ¿Ya? Esta es la memoria de su computadora. Cuando ustedes ponen en C++, por ejemplo, un int OK igual 0. ¿Ya? Entonces, busquen algún espacio libre. De repente, por aquí está ocupado. Por aquí está ocupado. Entonces, el programa, el compilador, busca un espacio libre en la memoria. Por ejemplo, podría ser esto de acá. Y lo llama OK. Y aquí adentro va a guardar un valor. ¿Ya? Entonces, OK, por ejemplo, como ya lo inicializamos, valdría 0 aquí. Y de repente, después le digo float sum igual a 0. Entonces busca otro espacio libre en la memoria, de repente es por acá. Y este de acá es sum. Y lo inicializa con el valor 0. Cuando inicializamos un valor vacío, ¿no? De repente agarra acá un cuadradito y digamos le ponemos A. Y si está vacío, lo que te va a devolver probablemente sea su dirección de memoria donde está alojado. También puede ser que acá tenga un valor residual que tenía antes en memoria. Y como no le has dicho que le asignes un valor, pues tiene ahí un valor residual. Entonces así funciona más o menos la memoria, ¿no? Y cómo guarda en memoria nuestras variables el compilador. Ahora, hay situaciones en las que nos es más práctico agregar un conjunto de variables que todas van a compartir una característica en común de repente, pero necesitamos que estén todas juntitas, ¿ya? Entonces lo que va a hacer es agarrar un bloque largo, separarlo y ahí adentro poner valorcitos, ¿no? Entonces todo este bloque largo, por ejemplo, le voy a poner un nombre. De repente le pongo ar de array. Y acá le voy a poner 1, 2, 3, 4, 5. De repente, ¿no? Si lo inicializamos así. Entonces, ¿qué es lo práctico, no? ¿Cuál es la diferencia entre solo tener así por acá el 1, de repente por acá el 2?
por acá el 3 y etcétera, a tenerlo así, aglomerado, junto. Uno que en la sintaxis va a ser mucho más fácil llamarlos, ¿ya? A cada uno de estos valores. Y otro es que en espacio, en memoria, si más adelante van a haber punteros, ¿ya? Los punteros no son nada más que eh, números que guardan la dirección de memoria en donde están las cosas, ¿ya? O sea, este se puede llamar sum, puede tener un valor 0, pero en memoria tiene un espacio en específico, una ubicación dentro de esta memoria, ¿no? Está acá arriba a la derecha, por ejemplo. Entonces, estos acá, la ventaja es que están todos uno al costado de otro. Son direcciones de memorias contiguas. Y estos acá, por ejemplo, están súper separados y son direcciones de memoria al azar, random, ¿no? Separadas. Entonces, esto de acá nos va a ayudar bastante en el futuro. Entonces, sí o sí tienen que aprender a controlarlos bien. Entonces, primero vamos a ver cómo inicializar un array. Primero tienen que declarar el tipo eh, de, de valores que va a admitir este array. Por ejemplo, puede ser un array de enteros. Luego le dan un nombre, ar, por ejemplo, y entre corchetes le van a dar dentro la cantidad de espacio que va a separar, ¿ya? Esta cantidad de espacio tiene que ser fija, ¿no? Porque ya es una, al momento de crearlo, separa ese espacio de memoria, ¿ya? Entonces, por ejemplo, podría ser un array de 5. Si es un array de 5 significa que va a tener 5 espacios, ¿no? Entonces, ya vamos a dejar de verlo como si estuviese en la memoria, sino simplemente vamos a ver su abstracción, ¿no? Entonces, un array que tiene espacio para 5 números. 1, 2, 3, 4, 5. Y se termina el array. Esta de acá va a ser la posición 0. Esta va a ser la posición 1. Esta va a ser la posición 2. La posición 3. Y la posición 4. Nótese que en las posiciones vamos a comenzar en 0 siempre. Ya eso es por el mismo compilador de C++. Y vamos a terminar por ende en n-1, ¿no? Para que sean exactamente n valores. En este caso son 5 valores. Entonces, aquí está vacío, ¿no? Para rellenarlo podríamos usar un for, por ejemplo, o darle o inicializarlo con un valor. Esto sí no estoy seguro porque no usamos mucho esto, pero me parece que es entre ellas. Vamos a probar ya. Con comitas. 2, 3, 4, 5. Y vamos a imprimir array 0. Acá debería botarme un 1 si todo está bien. Perfecto. Probamos con el 2 por si acaso. 3, perfecto. Entonces así podemos inicializar un array ya con los valores predeterminados, ¿no? Ya. Entonces tenemos que, esta es una manera de inicializar, ya darle valores, ¿ya? Pero estos casos son contaditos, ¿no? Muy pocas veces ya tienes los valores desde el comienzo, aunque algunas veces sí es útil. Entonces, ¿cuál sería el caso más común? Que tenga que rellenarlo el usuario, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí tendríamos que crear un for para recorrer este array, ¿ya? Entonces el valor de i va a ser este índice, le vamos a llamar, ¿ya? Va a ir avanzando 0, 1, 2, 3, 4. Entonces tiene que llegar hasta n-1. Como acá hay un menor, entonces le pongo que sea menor que n, ¿no? Entonces n-1 es menor que n, perfecto, sí va a pasar. Bueno, en este caso n ya es 5. Y esto como máximo iba a ser 4, ¿no? Entonces va a recorrer los índices en nuestro array. Y acá le podríamos poner, por ejemplo, intemp. Esto también lo puedo poner afuera, no hay problema. Y leerlo. Ya, esta es una manera, mira. Que acá le podemos poner ar, es nuestro array. Le ponemos que el ar, su índice i, su valor sea temp.
¿ya? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Bueno, hemos creado un temp, estamos leyendo un temp 5 veces y en cada vez que lo leemos lo vamos guardando dentro de nuestro array, ¿ya? En cada uno de sus índices, ¿no? Desde 0 hasta 4. Y luego quiero que me muestre, este es el valor, este es el tercer valor, ¿no? Guardado. Ya está. Entonces lo probamos. Vamos a guardar 1, 2, 3, 4, 5. Y el tercer valor guardado sería 3, ¿no? Este de aquí. Ya está. Ahora, ¿podemos simplificar un poquito más esto? Sí. No es necesario este temp. Lo borramos, lo borramos. Y en vez de leer temp, que ya no existe, vamos a leer de frente el valor de nuestro array. Entonces nuestro array en la posición i lo estamos leyendo básicamente por cada uno de estos. Y va a funcionar de la misma manera. 1, 2, 3, 4, 5. Listo. Entonces ya sabemos cómo leer arrays, ¿no? Cómo guardar datos en nuestro array. ¿Qué más podemos necesitar? Vamos a probar si funciona con variables, ¿ya? Vamos a crear primero un n con un valor ya dado. Y acá le vamos a poner n. Y acá también n. Entonces funciona perfecto, funciona normal, ¿verdad? Lo único que he hecho es cambiarle el valor que tiene por una variable. Ahora esta variable la quiero leer antes de crear mi array. Ah, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perfecto. Entonces ven, este valor que le estoy dando al array es fijo, ¿ya? ¿A qué me refiero con fijo? Porque existe, ¿ya? Sí o sí lo necesita. Si yo le doy crear así vacío, me va a crear un array de 1, me parece, o va a dar error, ¿ya? Entonces, para no tener este problema, ven que me dice es un tipo incompleto y que no está permitido, ¿no? Necesita sí o sí un valor. Entonces, yo puedo aprovechar y ponerle el valor de una variable. Entonces, en este caso, les he creado una variable, la leo, y según esta variable, se va a crear este array y de un tamaño que vea conveniente, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si hago esto? Ahora vamos a probar si funciona. Se terminó solito el programa. ¿Vieron? Entonces, otra vez, ¿ya? Ya está ahí que va y se termina. ¿Qué es lo que pasa? De repente alguna vez les llega a suceder, ¿ya? Lo que pasa es que he creado este array con n, ¿no? Con n elementos. Pero recién, o sea, no lo he creado nada más como un vacío y recién lo he leído posterior a este intento de crear mi array n. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que este tenía un valor muy grande, ¿no? ¿Se acuerdan? Vamos a mostrar el valor de n. Ahí está. Entonces, en este caso, miren el numerote que me ha tocado, ¿no? Entonces, este array también tiene un límite, ¿ya? Muchas veces probablemente se cree esto. Si toca un número pequeño, por ejemplo, puede que se cree, ¿no? Pero si no, simplemente se va a romper y no va a funcionar su programa. Entonces, mucho cuidado con eso, ¿no? Siempre vean que su array tenga un valor ya leído o ya inicializado para crear recién este array del tamaño determinado, ¿no? ¿Qué más? Creo que eso es lo más básico, lo más importante con respecto a los arrays. Para, por ejemplo, mostrar un array, ya tenemos cómo leerlo. Ahora vamos a mostrarlo. Ahora vamos a mostrar. ¿No? Yo quiero mostrar todos sus valores, no solo uno, ¿no? Entonces tendríamos que utilizar una secuencia,
una estructura for, ¿ya? Y por ejemplo, que vaya hasta n, hasta su cantidad de dígitos. Y así como aquí solo leí sein ar, aquí lo voy a mostrar, nada más, cout ar i. Ahora, si solo lo dejo así, van a estar pegaditos los números, ¿no? Necesitan un espacio entre ellos para que sea legible. Y listo. Mostramos, primero tenemos que leer, ¿no? De repente de tamaño 5. Ay, 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 ay. No, me olvidé de borrar este cout. Ya. De tamaño 5 y quiero que sea de repente 7, 3, así uno por uno. 3, 4, 8, 2. Y ahí me lo muestra, ¿no? 7, 3, 4, 8, 2. Me parece que en Python incluso es un poco más fácil el uso de arrays, porque literalmente solo muestran, ponen print ar, podría ser, y les muestra todavía con corchetes, ¿no? Algo me acuerdo, algo me acuerdo. Pero es que eso Python ya lo tiene precargado, por así decirlo, ¿no? Y eso hace que se demore más. Ya, ese es un pequeño inconveniente de Python, que te ayuda, te hace las cosas mucho más simples para ti como programador, pero ese hecho de que te esté simplificando las cosas implica más procesos. Y eso hace que, por ende, se demore más un programa en Python que un programa en C++, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, para competitiva, como nosotros tenemos tiempos exactos, por ejemplo, un segundo para compilar, bueno, para que se desarrolle un programa en la computadora, entonces nos conviene usar C++ porque es uno de los más veloces, ¿no? Pero ahí ya va a depender también mucho de para qué lo necesitamos el programa, ¿no? Porque, por ejemplo, para los más avanzados ya suelen cambiar, ¿no? Esto, si se les acomoda más Python para un tipo de problema, usan Python. De repente, para otro tipo de problema, usan C++. Incluso algunos ya muy avanzados y locos también, se les acomoda un problema, ¿no? Y dicen, ah, ya eso lo resuelvo en COBOL, ¿no? Y se bloquean, ¿no? Y comienzan a usar otros lenguajes de programación muy raros. Esto, no creo que todavía hayan hecho eso, pero me parece que en uno de los cursos así de segundo, creo, llevan por ahí Fortran o COBOL, una de esas. Ya, entonces, yo les recomiendo que tengan un lenguaje principal, que aprendan un lenguaje, de repente, si les gusta mucho Python, puede ser, no veo ningún inconveniente, pero que tengan un lenguaje principal, ¿no? C++ se va a usar muchísimo, entonces, si su lenguaje principal es C++, no estaría mal, ¿no? Sería ganar, ganar, ¿no? Ya van a ser las 10. Todavía tenemos un poco de tiempo. Vamos a resolver un problemita, me imagino, de Katis. Acá está. Ah, ya, aprovecho para tomar asistencia, ¿ya? Casi me olvido de la asistencia, hubiera sido terrible. Bien, entonces les voy a compartir este archivo para que puedan ver su asistencia. Para acá también, ya sé, sí estoy grabando todas las clases, pero no las he subido aún, ¿ya? Pero me imagino que el lunes les estaré subiendo, ¿no? Entonces, para que puedan ver también las grabaciones. Acá voy a poner todos los problemas que hemos visto en los contests. Y de repente incluso también voy poniendo sus calificaciones, ¿no? Cómo les ha ido en estos contests. Para ver qué tan bien están progresando, qué tan bien les va, qué tan mal les va, etcétera. Ya entonces comenzamos con la asistencia. Está Jorge Rivas Abril. Estamos 15 de julio. Ya. Está Edilson Mamani Yucra. Perfecto. Está Jefferson Brian Laura Mamani. Está Catherine Milagros Senayuca Corimanya.
Listo. Mauricio Hualpa González. Está Gerald Supo Molina. Está José Alejandro Machaca Muñiz. Está José Calizaya Quispe. Buenos días. Está Gonzalo Rodrigo Zapana Parepasa. A ver, ¿quién está por ahí? Jefferson. ¿Ya te llamé? Ya, no te preocupes. Acá estás, ya te vi. Bien, entonces me quedé en Gonzalo Rodrigo Zapana. Está Gilmar Santiago. Ah, ya, Gilmar me habló. Sí estaba. Está Ibeliz Carelia Villalba. Ah, ya. Gonzalo. Acá estás. Está Arthur Patrick. No, listo. No hay problema, no se preocupe. Está Roberto Carlos Henao Vilca. Genial. Está Cristian Luis Taipe. Listo. Está Misael Jesús Palomino Rivadeneira. Un toque que salgo de Steam. Ya está. Misael presente, ¿verdad? Está Christopher Jonathan Cairo Vidangos. Perfecto. Está Fabricio del Pier Ernesto Guayua Quispe. Está Fernando Chávez Medina. Ya si alguien me habló. Un toque que lo chequeo. Fernando Jesús, sí, perfecto. Pero este es justificado. Está Helen Grace, Juan de Dios. Listo. Está Lisette Angélica Tito Vilca. Listo. Está César Alejandro Añari Cutipa. Está Jesús Salvador Quinteros Condori. Sebastián Felipe Jimán Burgos. Daisy Hararizaka. Ya. Ahora el siguiente grupo. Manuel Flores. Sebastián Andrés Mendoza Fernández. José Omar Mamani Cataño. Sí, Sebastián, perfecto. Está Luis Aarón Coa Herrera. Perfecto. Ronald Sebastián Cueto Ninaja. Listo. Está Juan Diego Yactahuamaní Velázquez. Está Abel Salvador Reyes Rodríguez. Perfecto. Acá estás. Marcelo Adrián Quina Delgado. Perfecto. Alex Enrique Cañapataña Vargas. Listo. Joaquín André Castelo Choque. Listo. Dante Samir Yaguaneira. Perfecto. Alexander Huegua Pérez. Luis Augusto Chulio Cuellar.
Gustavo Iván Medina Sumari. Buenos días. Ángel Daniel Reyes Rodríguez. José Rodrigo Cari Almirón. Listo. Berly Müller Dueñas Mandamientos. Listo. Jair David Torres Barra. Buenos días. Melanie María Cristina Caguananina. Buenos días. Valeria Andrea Colquenoa. Listo. José Alberto Rivera Torres. Ya. ¿A alguien no he llamado? Ángel Daniel, creo que no te leí. A ver, vamos a ver. Ya. José Alejandro Machaca Muñiz. Estás acá. Listo. ¿A alguien más no lo he llamado? ¿O no ha escuchado su nombre? ¿O tenía problemas de conexión? ¿O tiene problemas con su micro? Bien, supongo que no. Ya, vamos a... Ese no está publicado. Ya, nuestro contest comienza a las 10:30 y termina a las 11:40. Tienen 1 hora y 10 para nuestro contest. Supongo que es tiempo más que suficiente. Vamos a ver algún problema para calentar. A ver, vamos a... Ya. Cuando vengan, si quieren practicar por su cuenta, pueden venir a Problems dentro de Catis. Y les recomiendo que acá en dificultad le den clic 2 veces, cosa que sí tienen ordenados por dificultad de menor a mayor los problemitas, ¿no? Entonces ya deberían ser capaces de resolver casi cualquier problema de al menos las primeras páginas, ¿no? Desde, por ejemplo, desde 1.2, que son los más simples, hasta tal vez 1.6, un 2 tal vez, ¿ya? Uno que otro por ahí tiene algunas cositas que pueden manejar, ¿no? Creo que sí. A ver, vamos a ver. Uno que ya haya hecho yo. Puede ser, ¿no? Para no patalear. Uy, 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 uy. ¿Qué dice esto de aquí? Ujú. A ver. Son 10 números. Ah, Este está muy interesante. ¿Lo lograremos en 20 minutos? No lo sea. Picante. Ya, entonces vamos a leer el problema, ¿ya? Dados dos enteros A y B, A módulo B es lo que queda el residuo de dividir A entre B, ¿no? Por ejemplo, tenemos los números 7, 14, 27 y 38. Entonces en módulo 3, por ejemplo, 7 entre 3 me daría 2 y el residuo sería 1. Entonces 7 módulo 3 se convertiría en 1. Para 14, módulo 3 hacemos la división, me da, bueno, el número más cercano, el múltiplo más cercano de 3 es 12, me queda 2 de residuo. Ahí está, entonces 14 módulo 3 sería 2. Para 27 es un múltiplo de 3, entonces no hay residuo, el residuo sería 0. Y para 38, el múltiplo más cercano por debajo de 3 a 38 sería 36, ¿no? Y el residuo sería 2, entonces 38 módulo 3 es 2. Ahora, con ese contexto, nos dice que nos van a dar 10 números como input de números que son que están en módulo 42. O sea, ninguno de estos números. Ah, a ver, a ver. Si los números son considerados en módulos 42. Ya. O sea, nos van a dar números, cualquier tipo de números, ¿no? En este caso, por ejemplo, hay números grandes. Pero nosotros tenemos que utilizarlos o verlos
en módulo 42, ¿no? Entonces, en módulo 42, por ejemplo, todos estos números son igualitos, ¿no? Porque ninguno es mayor que 42. Entonces, si divido todo esto de acá entre 42, cada uno de estos, me va a dar 0 y el residuo va a ser este mismo número, ¿no? Entonces, son iguales. Ahora, la pregunta es, el output que necesitan es, ¿cuántos números de estos acá, de estos 10, van a ser distintos? En módulo 42, obviamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, todos son, bueno, acá en la explicación de los inputs, te dice que todos son múltiplos de 42, ¿no? Este es 42 por 2, este es 42 por 6, 42 por 10, 42 por 20, 42 por 3, 42 por 1, 42 por 2 otra vez, así. Todos son múltiplos de 42, entonces si los transformo en módulo 42, todos van a ser 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Entonces, ¿cuántos números distintos obtengo? Uno nada más, ¿no? Ese es 0. Y así también debería pasar con este 6, ¿no? Son 6 números distintos. ¿Cómo podría resolver esto? Tal vez no lleguemos a la solución, pero vamos a plantear la idea al menos, ¿no? Entonces ponemos catis 0.cpp. Nos copiamos la estructura. Normalmente para problemas de competitiva es bueno tener una plantilla, ¿no? Algunas plantillas son más sofisticadas, otras más simples, depende. Entonces, como mínimo está bien, ¿no? Tener todo esto de acá copiado. Estas dos funciones no son necesarias, ¿no? Pero estas cabeceras, las librerías que usas, esas cositas, ¿no? En el futuro, no sé si les enseñe yo o lo aprendan por alguien más. Pero se puede poner aquí con define. Ustedes pueden crear cosas que luego van a valer algo, ¿no? Y así como que codificar mucho más rápido, ¿ya? Pero eso lo veremos en el futuro, tal vez, con fe. En las últimas clases, creo. Bien, entonces, ya con esa plantilla, en teoría, hecha, comenzamos a codificar. Lo primero que tenemos que hacer al resolver un problema es, bueno, obviamente entenderlo. Ya pasamos por esa etapa, hemos leído todo el problema, hemos entendido los inputs de ejemplo, hemos llegado a los outputs de ejemplo, ¿no? Vemos que todo funciona bien, entonces ya entendemos el funcionamiento. Entonces, parte de la abstracción ya está hecha. Entonces ahora solo queda codificar, ¿verdad? Entonces podemos trabajar primero con los inputs, ¿no? Tengo que leer estos 10 inputs. ¿Cómo los voy a leer? ¿Cómo los voy a guardar? Me parece que podría ser útil guardarlos en un array, ya que estamos aprendiendo. Entonces tendría que crear primero un array de enteros. Ese array de enteros, ¿de qué tamaño va a ser? Lo voy a llamar ar. Entonces ya que, no sé, a ver. Podría ser de tamaño 42. Cosa que así tenemos todos los posibles residuos en módulo 42. Obviamente esto cada uno tiene su manera de resolverlo, ¿no? Entonces se puede resolver de muchas maneras. Esta es una de ellas, no necesariamente la más óptima, ¿ok? Entonces, tengo ahí mi array de 42. Y estos números los voy a leer, ¿no? Son 10 números, así que los voy a leer con un for. Int de i hasta 10. Y ahora... acá vamos a crear un temp. Y acá vamos a leer este temp 10 veces, ¿no? Ahora, acá viene lo interesante, ¿ya? Ah, estoy leyendo estos enteros. Por ejemplo, estoy leyendo 1. Ahora, ¿qué voy a hacer con este 1? Lo quiero guardar en su posición en este array. Por ejemplo, acá había un array de 5, ¿no? Ahora voy a tener un array un poquito más grande, de 42, ¿no? Tengo un montón de números ahí. Entonces, si hay un número, por ejemplo, el 3, ¿ya?
El 3 módulo 42, ah, ya. 0 no es 0, es 1, es 2, 3, es 3. Entonces acá le aumento 1. Entonces, que todos comiencen en 0, por ejemplo, ¿no? Así, etcétera. De repente me viene ahora el 45. El 45 módulo 42 es 3. Entonces, como es 3, este de acá, que se incremente. Ya está. Ahora me viene de repente el 1. El 1 en módulo 42 es 1. Entonces este de acá se incrementa, ¿no? Y así voy a ver cuántos distintos hay, los que no sean ceros. Esa es una opción, ¿ya? Entonces, con esa idea, tendríamos que aquí agregarle 1 a los valores del módulo. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Por ejemplo, voy a crear un entero que sea el mod. Va a ser un mod. Que va a ser temp módulo 42. Ya está. Entonces, mi array en este lugar mod va a incrementarse. Más. Obviamente acá tenemos que inicializar esto como full ceros, ¿no? Ahora, ¿cómo inicializo eso con full ceros? Podría ser un for. ¿Habrá una manera más rápida de hacerlo? No estoy seguro. Cuando tengan dudas, internet siempre es la mejor solución. Así que nos vamos a internet. Inicializar un array en C++ con ceros. A ver, vamos a chequear. Ahí está, el buen Stack Overflow, pues muchachos. Mira, qué loco. Con una lista vacía, lo voy a inicializar con una lista vacía. ¿Funcionará? Pongámoslo a prueba. Acá, en realidad, ustedes pueden ponerle muy fácil un for, ¿ah? Solo me dio curiosidad de si lo podemos hacer más práctico. Esto de acá lo vamos a comentar. Y acá le vamos a poner un cout. A ver, ¿cuánto es el valor de AR6? 0. Ahí está, sí funciona. Bien. Entonces ahora sí, nos ahorramos un forcito, ¿no? Entonces con esto ya inicializamos el array en vacío en ceros. Y así todo esto acá son ceros, ¿no? Ya está. Ahora, podemos hacer esto de que se incremente. O podemos hacer algo mejor, algo más loco. Entonces, en vez, si agarramos un valor, por ejemplo, 45, ¿no? En vez de que se incremente, que se quede siempre con uno nada más. Sí, cosa que se ven como un booleano, ¿no? Si es 0 es porque es falso, si es 1 es porque es verdadero, si hubo alguno. Y luego solo sumamos todo. Y vamos a tener justo la cantidad de números que no se repiten. Entonces acá le vamos a poner igual 1. Luego, ¿qué más podemos hacer? Todavía nos queda tiempo. Bien. Ahora ya tengo todos esos números, son 10 números. Y nada, solo habría que hacer otro for que recorra este arraycito. Entonces que vaya hasta 42. Y que vaya sumando, ¿no? Acá necesitaríamos un acumulador. Entonces creamos afuera una suma. Bueno, como ya es la respuesta, eso le creo, o lo llamo ans. Para no olvidarme, no perderme. Ya está. Y esto va a ir acumulando, ¿no? Ans más igual. ¿Qué es lo que va a acumular? Cada uno de los valores de mi array. Entonces, array i. Entonces esto va a ir incrementando, ¿no? Esto, array 0, array 1, array 2, y todos se van a ir acumulando dentro de ans. Y finalmente tendría que mostrar mi ans. Entonces, acá probamos este problemita. ¿Dónde estaba? Acá. Por ejemplo, entonces, una vez que tengo una tentativa de solución, acá esta es mi tentativa de solución, ¿no? Tal vez funcione. ¿Qué es lo que voy a hacer? Antes de mandarlo, siempre, a veces por mandar te restan puntos, te quitan tiempo, lo que sea el sistema de penalidad del contest, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Primero probar lo que pase todos estos sample inputs, ¿ya?
Entonces, copio este de acá que es del 1 al 10, ¿no? Y tendría que botarme 10 al probarlo. Lo pego en consola con anticlick y me muestra 10. Entonces, al menos este caso ha funcionado. Probamos con este. Anticlick y me dice 1. 1, o sea, ahí todo perfecto. Y este de acá me debería dar 6. Así que probamos. 6. Perfecto. Entonces ya funciona, ya puedo intentar mandarlo, ¿no? Ahora puede que funcione para estos casos de prueba, pero lo que hace acá este gatito o cualquier juez virtual es ponerle muchos más casos de prueba con casos más buscados, más rebuscados, un poco más difíciles, ¿no? A ver si tu programa está a la altura de la solución. Entonces, un repaso rápido de qué es lo que hemos hecho ah, en este programa, ¿ya? Entonces, primero hemos creado un array de 42 espacios. Y con esta lista vacía, lo que ha interpretado el compilador es que lo ha llenado de ceros. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. 42 ceros. Segundo, hemos creado un temp en donde íbamos a ir leyendo las cosas. Ahora, son los números que estamos leyendo, son 10, entonces por eso usamos este ciclo for. Hemos leído 10 números, ¿verdad? Ahora también, por cada número que leemos, hemos creado un valor. Podría haber puesto esto de aquí adentro, pero por si acaso lo saco afuerita, ¿no? Para que no hayan problemas imprevistos. Entonces, he creado una nueva variable que va a guardar el valor en módulo 42 de cada número que estoy ingresando. Y luego, en el lugar de este valor, nuestro array, le estoy poniendo un 1. Por ejemplo, si tengo 42, exactamente 42, 42 en módulo 42 es 0. Entonces mod va a valer 0 y el array en la posición 0 es este de aquí, ¿no? Recuerden que las posiciones van así incrementando a partir de 0. 2, 3 y llegaría exactamente hasta 41. Entonces, por ejemplo acá, el valor de array en la posición 0 le estoy diciendo que va a valer 1. Acá lo cambio por un 1. El siguiente número, de repente es otro múltiplo de 42. Ya es 84. 84 en módulo 42 es 0. Entonces el array en la posición 0 va a valer 1. Entonces le da igual lo que había antes, lo va a reemplazar por un 1. ¿Ya? Y así va a ir haciendo con los números que vayan ingresando. De repente este de acá es 1 y ya, solo son dos valores distintos. Como nosotros nos piden los valores distintos, por eso es que no lo incrementé, porque acá sí de frente puedo sumar. Como todos son ceros, no agregan nada. Y la suma completa me va a dar exactamente 2, ¿no? Entonces, acá creo un acumulador para hacer esa suma. Y este for para que recorra toditito este array. Desde el comienzo hasta el final. ¿Ya? Y vaya sumando todos los valores. 1 más 0 más 0 más 1 más 0 más 0 más 0 más 0 más 0 más 0. Y eso me da 2, ¿no? Y simplemente imprimo la respuesta. Ahora vamos a probar, porque de repente hay algún caso en específico que no ha sido previsto en mi solución. Así que ya nos dirá nuestro gatito si acepta o no nuestro problema. Perfecto, lo acepto. Entonces tenemos un accepted. ¿Ya? A ver, me da curiosidad cómo lo hice la vez anterior. Qué loco, lo hice con un... Ay, no te creo. ¿Qué problema es este? Módulo. No estaba acá, ¿no? Uf, ya, perfecto. Me asusté. Entonces, por ejemplo, acá lo hice con una lista, ¿no? Para que sea un poquito más rápido. Ven que acá el código es un poquito más simple, ¿no? Entonces, una lista, por ejemplo, ya entra en la categoría de estructuras, estructuras de datos. Ustedes todavía no han llevado estructuras de datos. Probablemente veamos un par de estructuras de datos importantes, no su funcionamiento como tal, sino su uso, ¿ya? Pero eso ya en las últimas clases, ¿no? Entonces, por ahora tenemos que, ya saben, usar el ingenio.
usar las herramientas que tenemos disponibles, que hemos aprendido en las clases. De repente ustedes saben algunas más, no hay problema. Pueden buscar en internet también. Pero otra cosa, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, si yo busco en internet, muchas veces voy a encontrar bastante información, pero que si está un poquito compleja, no siempre la voy a entender bien. Si encuentran algo en internet que no entienden bien, yo les recomiendo que no lo usen hasta que lo entiendan bien. Es más, pueden copiarlo y por partes ir probando a ver qué sucede, cómo funciona. ¿Por qué? Porque si ustedes copian algo de internet que no lo entienden, simplemente es tiempo perdido, creo yo. Porque no le están, o sea, si es exactamente la solución del problema, no hay problema. Ya, perfecto, va a encajar. Pero si es una parte de la solución del problema, no van a entender qué es lo que está haciendo, qué es lo que está votando, qué es lo que necesita. Entonces, su problema se va a hacer más grande del que ya de por sí es, ¿no? Entonces, por eso les recomiendo, si encuentran algo en internet que no entienden, no lo copien, no lo usen hasta que lo entiendan. Y si buscan algo en internet que entiende, por supuesto que es un ahorro de tiempo. O sea, que sí, ya. Ahora sí, hora de unirse al contest. Debería estar acá. Aquí, EPSC sesión 6. Les paso el link, vayan uniéndose al contest. Comienza a las 10:30, termina a las 11:40, tienen 1 hora y 10 para resolverlo. Los últimos 20 minutos voy a estar para contestar cualquier duda. Antes, tenemos 5 minutos. ¿Alguien tiene alguna duda sobre el problema anterior, sobre la clase entera, sobre cualquiera de las clases anteriores, sobre las clases posteriores? ¿Alguna duda? ¿Queja? ¿Comentario? ¿Recomendación? Vayan ingresando los demás, ¿ya? A este EPCC sesión 6, ya saben, le dan a Join. Solo tengo 3. Ya, perfecto. Terminen de unirse, muchachos. Ah, sí. Hay algunas personas que se han aprovechado un poco del sistema, que pasan asistencia y no están entrando a los contests. Entonces, recuerden que cuenta como participación los contests. Manden uno o dos hasta donde puedan, no hay problema. Pero voy a pasar toda la información de los contests pasados para que funcione como una nota, ¿no? Una nota continua. Luego, para el examen final, se tiene planeado un contest que venga de todo, básicamente. Incluso puede que sea un RPC, no lo sé. Ya. Pero tengan cuidado, ¿no? O sea, está bien que están asistiendo todos. 3 inasistencias ya es abandono. Pero si quieren su crédito extra, también tienen que aprobar el curso, ¿no? Entonces, no me sirve de nada que entren, pasen asistencia y no sepan programar, muchachos. Mucho ojo con eso. A ver, ¿ya se unieron todos? Ya va a comenzar en 2 minutitos.
Este problema era módulo, ¿no? Este es el primer problema que van a ver. Se llama Cold Computer Science. Ya, está facilito. Solo es usar contadores y un for, nada más. El segundo... no, ese ya no me acuerdo. No, no lo he resuelto. Un día luego lo resolvemos. Ya, es manejo de strings. Ya. Sí, recuerden que... Uy, ya comenzó, ¿no? Sí, tienen 1 hora y 9, muchachos. Ya comenzó. Todavía se pueden unir los que no se han terminado de unir de repente. Solo que en la parte de contest ya no sale en los upcomings, sino que en los ongoings, ¿no? Los que ya se están dando. Si no pueden resolver uno, muchachos, sáltense al siguiente. Muchas veces algunos de los últimos, por más que estén en ese orden, pueden ser más fáciles o se pueden acoplar mejor a las ideas que puedan tener ustedes, ¿ya? Listo. Entonces, los dejo, muchachos. Regreso en 1 horita. Mucha suerte en su... Bueno, no, en menos. Regreso en 40 minutos, supongo. Mucha suerte en su contest. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda? No necesariamente. Eh, Como hoy día hemos trabajado al comienzo con contadores y sumadores, por ejemplo, los primeros solo necesitan contadores, no, no es necesario usar arrays. ¿Ya? El uso de arrays, por si acaso, muchachos, no es necesario siempre. O sea, es una ayuda, es una herramienta más. Ustedes tienen que acomodarla a sus opciones. Si ustedes, por ejemplo, no se acuerdan cómo se crea un array, o no pueden, o no les gusta simplemente usar un array, entonces todos los problemas se pueden resolver sin arrays, como se pueden resolver también con arrays. ¿Ya? Entonces, no se vean limitados por el hecho de que estamos haciendo el tema de arrays. Tengo que usar sí o sí un array en alguna situación. Eso es más para las clases, ¿no? Ahora estamos trabajando el hecho de pensar, razonar, idear nuevas cosas, ¿ya? Entonces traten de pensar fuera de la caja, muchachos. Regreso en 40 minutos. Si tienen alguna duda, las guardan para esos 40 minutos. Traten de avanzar todo lo más que puedan, ya saben. Y les pongo en pantalla la tabla de puntuaciones. Por ahí ya dos mandaron unos problemas. Qué cosos. Listo. Bien. Entonces, mientras que terminan, vamos a ver. Espero que hayan leído todos los problemas. Porque imagínense que resuelven el uno, ¿no? No puedo resolver el 2 y me pongo a resolver el 3. Y está complicado el 3, pero parece que sí lo puedo resolver y demoro casi todo el tiempo en resolver el 3. Pero el 4, el 5 y el 6, los tres estaban súper fáciles, ¿no? Entonces perdí la oportunidad de haber resuelto esos tres, ¿ya? Por ahí vi a alguien que hacía primero la última, ¿no? Iba avanzando, ¿no? La última, luego la penúltima y así hasta llegar al primero. Am, para problemas que están ordenados con respecto a la dificultad, o bueno, para concursos, contest, que están ordenados en cuanto a dificultad, no conviene mucho eso. Porque tu puntaje se adecua respecto a tu tiempo.
Entonces, por ejemplo, podría resolver la uno, que es más fácil, en teoría, más rápido que resolver la última, ¿ya? Entonces ganaría más puntos por haber resuelto algo antes, ¿ya? La mayoría de concursos trabaja así. Ahora, por ejemplo, hoy día hay una RPC, ¿ya? Que es de la Red de Programación Competitiva. En la RPC te dan problemas, bastantes, creo que 12, 10, depende, y no están ordenados en orden de dificultad. Y funciona como les comenté, ¿no? Mientras más antes mandes un problema, más puntos tienes. Entonces, lo primero que tienes que hacer es buscar el problema más fácil. Normalmente los concursos se dan en grupos de tres. Entonces, entre los tres deberían dividirse todos los problemas para leerlos por completo, todos, antes de resolver incluso tal vez. En caso de que encuentren uno extremadamente fácil, lo resuelven inmediatamente, ¿no? Así funciona. Entonces, por eso les recomiendo siempre que se acostumbren a leer los problemas. Tal vez no a entenderlos por completo, pero sí a darse una idea de qué tratan, cómo funcionan, ¿no? Y ver cuál me parece más fácil de resolver y comenzar, ¿no? Ahora, si se han dado cuenta, en el problema 2 y el problema 4 me parece, intervienen strings, ¿ya? Los strings son, como les decía hace un ratito, junto con la explicación, son arrays de caracteres, ¿ya? Entonces, si digamos, tengo esta palabra que es per, esto es un array básicamente de las letritas, ¿no? Cada una de las letritas. Esta es la letrita cero, esta es la letrita uno, letrita 2, la letra 3, 4 y 5. ¿Ya? Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, si yo creo string a igual a hola. ¿Ya? Entonces, al momento de imprimir, por ejemplo, puedo poner a entre corchetes, tal cual fuera un array, y dime la letra número 3, ¿no? Ahora, lo que me va a decir no es L, porque sabemos que comienza en cero. H sería cero, la O sería uno, L sería 2 y A sería 3. Entonces lo que me va a imprimir es A, el carácter A. ¿Ve? Entonces, esto es básicamente un array. Entonces nosotros sabemos cómo trabajar con arrays. Para leerlos, por ejemplo, o para recorrerlos, tendría que usar un for. ¿Ya? Y ahora, ¿y cómo sé cuándo se detiene el for? No, porque podría, por ejemplo, decir, ¿no? Esto, para recorrerlo según el tamaño de este string, por ejemplo. Ah, ya. Me imagino que era para este problema eso de los espacios, ¿no? A ver, vamos a hacer una prueba, ¿ya? Con los espacios no cuenta. String a y sein a. Eh, hola amigos. Ah, me olvidé de poner el pseudo. Hola amiguitos. Hola. Es cierto. A ver, vamos a ver. Contiene un solo entero. Digo, un solo string. Que consiste en así. Incluye espacios. Mm, ¿Cómo haría este? Básicamente es cualquier cosa, ¿no? ¿Cómo haría? ¿Cómo haría? ¿Cómo haría? Si soy avesado podría poner un while. Sí. A ver. Primero, a ver por partes. Ahorita resuelvo el 4. Entonces, para recorrer un string, ¿no? En este caso tenía que, en el problema 2, había que, eh, básicamente te daban una palabra y teníamos que comparar, ¿no? Prácticamente letra por letra. Si esta era una P, si esta era una E, si esta era una R. Si esta era una P, si esta era una E, una R, ¿no? Y contar las comparaciones y restarle al total de palabras, al total de letras, perdón,
cuántas comparaciones iguales habían, para saber cuántas teníamos que intercambiar. ¿Ya? Entonces eso lo hacíamos con un forcito. Entonces vamos a cambiarle a esto igual que el problema, ¿ya? No es necesario, vamos a string s y hacemos un forcito. Ahora en este for va a ir. Esto es lo más difícil, por ejemplo, o lo que contraintuitivo, que de repente no encontraron, es de qué tantas iteraciones tiene que hacer ese for, ¿no? Ese for tendría que hacer desde cero hasta el tamaño de la letra, ¿no? Y para eso hay una función que se llama length, ¿ya? Length. Entonces, esta función lo que va a hacer es devolverme de ese punto, lo que va a hacer es devolverme el largo de este string, ¿no? Entonces así el for va a ser una iteración por cada letra hasta que se acaben las letras, básicamente, ¿no? Luego, tenemos que comparar, ¿verdad? Entonces de esta S vamos a ir viendo cada uno de sus letritas por índices, ¿ya? Entonces SI sería, estaríamos recorriendo cada una de las letras, ¿no? Si este SI es igual a P, antes de eso, si el I módulo 3 es cero. ¿Por qué? Para solo comparar las letras, por ejemplo, este de acá, ¿no? Las letras cero, la letra 4, la letra... eh, no, 0, 3, 6, 9, etcétera, ¿no? Los múltiplos de 3. Entonces, dentro de esa comparación, tendremos que ver si es que son iguales, si es igual a P, chévere, entonces entra. Entonces acá podríamos, por ejemplo, poner un I, S, I es igual a P. Acá como comilla simple, ¿ya? Porque estamos comparando un char. Cuando hacemos esa separación del string entero, en partecitas estamos leyendo letra por letra en el for. Lo que hacemos es extraer un char. Esto de acá lo que extraes es un char. Entonces los char, si recuerdan las primeras clases, no se pueden poner con doble comillas. Eso es un string de 1, no es un char. Y va a haber un problema acá de comparación. ¿Ven? Entonces lo que tienen que hacer es ponerle comilla simple para darle a entender al compilador que eso es un char. Ahora, ¿qué pasa si estamos contando una casilla o una letra que es múltiplo de 3 y es P, ¿no? Entonces tenemos que crear un contador que sería int C, vamos a ponerle, que comience en 0 y que se vaya incrementando de uno en uno en este caso. Entonces C++. Ahora, ¿qué pasa si el módulo 3 me da 1? O sea, 1, las casillas o las letras 1, 4, 7, etcétera. Entonces esta si es una E, entonces tengo que contarla. Entonces incrementa mi contador. Y si es en módulo 2, tiene que ser una R, ¿no? Si esto pasa, se incrementa mi contador. Y al final mostraríamos el length total, esto de acá, eso me devuelve un número, menos C, que es lo que he contado, ¿no? La cantidad de letras que he contado que sí encajan, ¿no? Exactamente con per. Entonces esta diferencia sería la cantidad de letras que tengo que reemplazar. Con esto debería pasar aquí. Espérate. Me confundí en algo. Por eso siempre es importante revisar el caso de prueba. De repente hay un problemita ahí. A ver, probamos. Ya. Me estoy olvidando de leer S. Es ahí en S, ¿no? Entonces, por eso es que literalmente no había S o S estaba en blanco.
y no está haciendo bien su trabajo el programa. Entonces ahora sí está bien, lo mando. Listo, paso. Ahora, para el problema 4, ¿cómo haría eso, no? La debilidad de mi string, de mi saying string, es que solo lee una letra a la vez, ¿no? Entonces justo su compañero me estaba preguntando eso, me imagino que por este problema. Y yo les dije esto, no, normalmente, bueno, eso se podría hacer con un getLine, ¿no? Pero normalmente no usamos el getLine. Entonces, ¿qué otra solución podríamos darle a esto? A ver, esto de acá lo vamos a guardar como etchelcatis, el catis 3, creo. Ya está. Entonces, ¿qué otra solución podríamos darle? Entonces, siempre que lea una palabra, que trabaje, que haga algo, entonces podríamos hacerlo con un while, ¿no? Y el while se encargaría de, mientras que entren palabras, hacerse cargo. Ahora, ¿qué más? Output, ¿qué es lo que nos piden? Tenemos que contar las vocales. Ah, ya, literalmente solo hay que contar vocales. Ya, entonces podríamos hacer un while, ¿no? Primero tenemos que crear un string, s, y luego while, mientras lea un s, as, ¿no? Entonces, mientras que esté leyendo, o sea, va a leer palabra, 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 hasta que se acaben las palabras, básicamente. Entonces, con eso tendríamos resuelto el hecho de que no sabemos cuántas letras van a venir, o bueno, cuántas palabras van a venir. Ahora, tenemos que contar las vocales. Acá, por ejemplo, hay muchas maneras, ¿no? Pero podría hacer algo interesante. Ya, disculpe. Entonces, podría ser algo interesante. ¿Qué podría hacer? Podría crear un array de chars. Lo voy a llamar ar. ¿Cuántos va a tener? Va a tener 10. Y lo voy a inicializar. ¿Ya? ¿Con qué valores? Con las vocales. Creo que con ASCII también, por ejemplo, podríamos hacer algo. Pero, ñe. A ver. I, O, A, E, I, O, U. Y también las mayúsculas, ¿no? A, E, I, O, U. Esto se va, se va, se va. Y listo, tenemos nuestro array de 10 chars. Ahora sí. Mientras que lea, va a leer esta palabra, por ejemplo, ¿no? Entonces tengo que contar, si voy a contar, tengo que tener un contador. Vamos a crear un int c igual 0. Y vamos a recorrer cada una de esas palabras. Entonces creo un for. For i igual hasta s.len. Entonces lo que va a hacer este for es recorrer la palabra, ¿no? Char por char. Entonces si estoy recorriendo la palabra char por char, tengo que compararlo con cada una de esas vocales, ¿no? Entonces también voy a hacer otro for aquí adentro. Y bueno, ya no i, tendría que ser j. Y tendría que ser 10 veces. Ya está. Ahora, nótese que estoy poniendo 3 bucles seguidos, ¿no? Un while, un for, un for. Entonces, por ahí, por ejemplo, pueden pensar que es un montón de casos, ¿no? Y en efecto, lo es un montón de casos. Pero también tienen que pensar en qué tantos casos son. Lo que estoy haciendo es recorrer mientras haya palabras, o sea, cada palabra. Y cada palabra estoy recorriendo cada letra. Y cada letra
ah, la comparo 10 veces. Entonces lo que estoy haciendo básicamente es recorrer todo el texto, ¿no? Una vez, nada más. Entonces, depende de la cantidad de letras en todo el texto, voy a multiplicar eso por 10 y eso va a ser la cantidad de operaciones que estoy haciendo. Pero acá ya nos dicen que son 80 letras como máximo. Entonces 80 por 10 son 800, eso es súper rápido. O sea, es fácil. La computadora no se va a morir por eso. Entonces, ahora tendría que hacer una comparación nada más. Si S, o sea, la palabra de turno, la que nos toque ahorita, su es con I, ¿no? Su char número I es alguna de estas vocales, ARJ. Entonces, incrementa C++. Incrementa C. Entonces estamos iterando, primero estamos iterando todas las palabras, ¿no? Dentro estamos iterando cada una de las letras de la palabra de turno. Ya, la palabra de turno es S, cada una de sus letras. Entonces comparo cada una de sus letras con cada una de las vocales de este array. Si coincide con alguna, entonces incrementas. Ahora, una vez que termine todo esto, solo tendría que mostrar C, que es la cantidad de vocales. Revisamos por si no se nos ha pasado algo, por si nos hemos confundido en algo. Claro. Y ahora, ¿cómo hago para probarlo? Porque literalmente ese while no acaba porque está esperando infinitamente, ¿no? Cuando tienen que trabajar con whiles, que funcionan así, ¿no? Que leen. Les comenté hace algunas clases que podemos usar el file. Esta funcióncita file lo que va a hacer es que los saints, o sea, los inputs, los va a leer a partir de un texto o un txt y los outputs los va a meter en un txt. Entonces, creamos nuestro txt al mismo nivel, por ahí que se llame a.txt. Y ahí ponemos el input. Lo guardamos y... ¿Dónde está? Era test, ¿no? Probamos. Se ha creado un b.txt, que es los outputs, y es 4, nada más, ¿no? Porque literalmente eso es lo que va a hacer Catis o el juez virtual. Con una función aparte va a meter con un txt, con un archivo, los inputs y los va a sacar en un archivo los outputs. Y luego va a comparar con otro archivo que es los outputs solución correctos. Y ahí ya se ve si está correcto o no tu problema. Entonces si funciona ese es 4, este de acá debería ser 5. Cambiamos esto de acá, guardamos y corremos. Vemos la salida, es 5. Entonces sí, debe estar funcionando más o menos bien. Entonces, para enviarlo, sí tendríamos que comentar file porque el juez virtual ya tiene su propia manera de trabajar con sus archivos. Entonces lo mandamos. A ver, está compilando y lo aceptó. Así que así sería la solución, por ejemplo, de ese problema. ¿Ya? Hace un rato creo que ya acabó el concurso con Thesis Over, ¿sí? Entonces, felicidades a los 5 primeros que completaron todo y también en general a todos los demás muchachos. Si tienen alguna pregunta, ya saben, la pueden hacer ahorita, la pueden hacer también por mi WhatsApp si desean, para la próxima clase, antes de empezar la clase también, ¿ya? Y bueno, ya que son las 12, no hay ninguna pregunta, ¿no? Hoy ya tenemos RPC, hay un concurso. Entonces, no sé si alguno de ustedes vaya a darlo. Para el siguiente, por ejemplo, podrían darlo, es acá 3 semanas, creo, más o menos. Y bueno, los problemas son obviamente un poco más difíciles, pero normalmente los 3 primeros se pueden resolver con lo que sabemos ahora. De ahí los siguientes ya se necesitan estructuras de datos, ¿no? Pueden ser simples, avanzadas, árboles, grafos, listas, etcétera. Bien, entonces con eso nos pedimos muchachos, espero que hayan aprendido algo.